aquí ya tenemos en línea al diputado William Dávila, que nos viene a comentar la situación política que vive el país, sobre todo lo que atañe a lo que es la inmunidad parlamentaria de muchísimos diputados de la bancada opositora. Ayer escuchábamos declaraciones de Diosdado Cabello donde decía que ya María Corina Machado no era diputada y que no podía pasar por la asamblea. Vamos a ver qué nos tiene de esa discusión por parte con el diputado William Dávila, qué es lo que está ocurriendo en el hemiciclo. Buenas tardes, diputado William Dávila, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Bueno, mira, efectivamente esa es una posición atrabiliaria, un abuso inaceptable del presidente de la Asamblea, porque él sabe perfectamente bien que solo mediante una medida judicial, un juicio, se puede destituir, o mejor dicho, más la palabra destituir, pues, allanar la inmunidad de un diputado. Cualquiera que sea el argumento que él utilice, que si fue porque aceptó un cargo afuera, si es que eso es considerado un cargo permanente, que el ser embajador interno pone exposición en la Asamblea, en el Consejo Permanente de la OEA, cualquiera que sea ese argumento, cualquiera que sea la justificación que quiera darle, no puede existir una decisión de revocar a un diputado si no existe, o una decisión del pueblo en un referendo revocatorio, o porque ese diputado haya reelección y no sea elegido por su pueblo, o simplemente porque haya una decisión del tribunal que le solicite a la Asamblea allanar la inmunidad parlamentaria. Y nada de eso ha ocurrido. Simplemente lo que ha ocurrido es un abuso de poder, una posición atrabiliaria que demuestra una vez más que no solamente que para él la Asamblea Nacional no existe, sino que no existe la Constitución, no existe la voluntad soberana del pueblo, porque María Corina fue elegida por un pueblo, no fue impuesta a dedo, ni mucho menos designada por Diosdado Cabello, que pretende de esa forma hacer ver que los diputados somos como empleados de él. Nosotros aquí estamos reunidos, vamos a dar el debate si se presenta ahora en la tarde, estamos a la espera de María Corina, que bueno, vamos a ver a qué hora es que va llegando, de su viaje allá a Perú, y simplemente mantener nosotros una posición contundente y firme contra este abuso, esta violación de la Constitución y del reglamento interior de debate que está haciendo Diosdado Cabello. William, pero ¿cuál es el avance? O sea, ya vemos que va como en degeneración todo lo que tenemos a nivel de respeto a los procesos constitucionales o los procesos que puede haber en el hemiciclo. Ya en algún momento tuvimos una censura por parte de toda la bancada, ya históricamente que la conocemos, tuvimos también una violencia en el hemiciclo por parte también de la bancada opositora, y ahora venimos ya con una arremetida, vamos a llamarlo de alguna manera, contra esa inmunidad y contra ese respeto de que realmente los votos más directos que tiene lo que es el pueblo, lo que es la votación, la participación popular, es eso, la elección de sus diputados en la asamblea, de su representación. O sea, y no lo respetamos. Cuéntame. Sí, lo que pasa es que como tú te tratas con un malandro, esto es un gobierno de malandros. Los malandros no tienen ningún tipo de código excepto el de ellos mismos. Y desgraciadamente tenemos todo un gobierno o un sistema, un régimen de malandros, en donde la Constitución para ellos sirve lo que puede valer cualquier papel tirado en el piso. De manera pues de que estamos enfrentando esa realidad, pues tenemos una situación en donde el mismo presidente de la Asamblea descalifica a la Asamblea. En la medida en que él descalifica el estatus jurídico de un diputado o de una diputada, él mismo está poniendo a la Asamblea Nacional al servicio del gobierno. Por eso la importancia, bien sea en el momento en que se dé un cambio de gobierno, Venezuela tiene que tener un sistema parlamentario fuerte, institucional, en donde efectivamente la Asamblea sea la expresión soberana de un pueblo que ejerza la soberanía popular a través de los mecanismos que la Asamblea tiene, porque eso es lo que el gobierno no quiere, que la Asamblea Nacional ejerza su función contralora, que interpele a los ministros, por ejemplo el ministro del Interior contra estos abusos de poder que ha habido con las policías y la Guardia Nacional. Eso es lo que ellos no quieren, ellos quieren tener una Asamblea Nacional totalmente dominada, y los diputados que estamos allí no hemos caído precisamente en esa sumisión, y como consecuencia de ello hemos sido víctimas de acciones físicas, en este caso de este abuso que se está cometiendo, en donde, como ya lo dije, sin ningún tipo de medida judicial, le están quitando el mandato a una diputada electa por el pueblo. Mira, también tenemos la situación que hay en el país sobre lo que es la violencia y todas las denuncias a nivel
de derechos humanos. ¿Qué ha avanzado la bancada opositora a nivel del hemiciclo? ¿Qué se está trabajando? O solamente priva lo que es la agenda política y nada más? No, mira, sí, las denuncias todas se han hecho. Hemos hecho denuncias en la Comisión de Política. El grave problema de esta cuestión es que aquí se aplica la tiranía de la mayoría. Si nosotros tuviéramos una Asamblea Nacional que ni siquiera pudiera tener los votos para haber aprobado la ley habilitante, y allí viene el papel de los traidores, de los diputados que se vendieron y que dieron sus votos para aprobar una ley habilitante, pues mira, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que quienes vayan a la Asamblea Nacional en el futuro, sean diputadas o sean diputados, que efectivamente hagan valer la mayoría popular. Nosotros ganamos las elecciones en septiembre, pero por la manipulación que hicieron en los circuitos, tenemos menos votos que los que nosotros sacamos en la calle, que fue el 52%. Nosotros estamos dispuestos a dar esta lucha, esta pelea la vamos a seguir dando, vamos a ver cómo se desarrolla la asamblea esta tarde, pero estamos dispuestos a dar el debate en defensa de la prerrogativa que tienen los diputados, que es la inmunidad, y en este caso concreto en defensa de la soberanía popular que aquí en el circuito correspondiente del Estado Miranda eligió a María Corina Machado en septiembre del 2010. Ok, también tenemos que ya muchos personeros de la oposición y algunos partidos políticos han levantado la voz sobre la persecución política que hay, de lo que es el estatus también por parte de algunos alcaldes electos y la presión por algunas gobernaciones también. ¿Qué también ha avanzado sobre eso? Bueno, mira, te puedo decir lo siguiente, que incluso en lo personal también yo tengo una amenaza de allanamiento. Es correcto, me comentaste que tienes una amenaza también de allanamiento de inmunidad. Y la razón es simple, acompañé al pueblo de Mérida como lo he venido acompañando, porque soy diputado de Mérida, y el gobernador del estado, que no ejerce su función como tal, que el cargo le quedó grande, pues entonces agarró vamos a decir, la declaradera, y formuló una solicitud de allanamiento de mi inmunidad porque estuve en los sitios donde ha habido represión, donde ha habido violación del derecho, en donde desde hace tiempo he venido advirtiendo que se han echado las raíces para una conflictividad civil, y lo hemos visto con el caso de los fallecidos ocurridos en esa zona, uno el sábado y ayer el Guardia Nacional, cuestión pues que todos lamentamos porque realmente vemos que el gobierno del Estado ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vida. Esa es una zona que prácticamente es considerada como zona de guerra. Ahí les quitan la luz, les cortan el agua, no les dejan entrar el gas, y por eso solicité la presencia de la Cruz Roja Internacional y de la Vicaría de Derechos Humanos de la Iglesia para que efectivamente tomaran todas las medidas de apoyo, de resguardo, de protección de los derechos humanos en esa zona. Se están violando, mira, como si efectivamente fuera una zona de combate. Es una zona que es asumida por el gobierno como una zona de combate, en donde a cualquier hora del día y de la noche hay grupos armados protegidos por el gobierno disparándole a niños, a niñas, a ancianos, a cualquier hora de la noche. Y todas las vidrieras de todos los edificios y casas están como si viéramos una película de cualquier edificio de esos que ocurría en los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también el caso de la periodista o la chica de intérprete de señas de Venevisión, que nos unimos al duelo nacional a nivel de lo que es el gremio periodístico, Adriana Urquiola, con un nene que estaba en gestación de 3 meses. Y solamente lo que tenemos es una declaración de que la responsabilidad de la seguridad es por parte del gobernador. Cuéntame. Bueno, ahí te fijas tú cómo la forma tan hipócrita, tan fascista de manejar la información. Porque a ellos lo que les gusta es precisamente manejar la percepción para ir creando matriz de opinión de manera tal de hacerle creer a la gente que los violentos son de la oposición. Y los muertos que han sucedido son prácticamente gente inocente, gente que tiene que ver con la oposición, y la gente, pues vamos a decir, vinculada al gobierno que han caído allí, ni siquiera son investigados los actos que generaron esos actos o esas situaciones de asesinato. Las investigaciones tienen que hacerse de manera objetiva, de manera imparcial, pero el gobierno no lo hace, sino que simplemente deja las cosas graneaditamente para ir creando una percepción. Por una parte, los violentos son los de la oposición, y por la otra parte hay una acción terrorista, y resulta que aquí
ejercen actos terroristas son precisamente el gobierno, el terrorismo lo ejerce el gobierno. Nosotros estamos viviendo prácticamente es un estado terrorista en donde el gobierno está aplicando precisamente toda esa política de exterminio y desafortunadamente la comunidad internacional ha sido blandengue en ver esas cosas. Hoy que se va a reunir los cancilleres de la UNASUR, bueno, es importante que vean la realidad, que sean objetivos, que analicen el caso venezolano con objetividad, que no se dejen llevar única y exclusivamente por las informaciones del gobierno, sino que escuchen a todos los sectores, que escuchen a los familiares de las víctimas, que escuchen a los estudiantes, que escuchen a todos los sectores sociales que han sido afectados por esta violencia provocada por el gobierno, y no solamente se ciñen a escuchar al gobierno, porque entonces no se van a llevar una visión objetiva, sino que simplemente van a estar aquí para avalar las acciones del gobierno, y eso desnaturaliza las funciones de integración positiva que debe existir en América Latina y la función positiva que debe cumplir un importante como es la UNASUR. La UNASUR no puede estar al servicio del gobierno de Venezuela. La UNASUR tiene que estar al servicio de la integración, y un elemento fundamental de la integración precisamente es la promoción de los derechos humanos, la promoción de la democracia, y eso no está ocurriendo aquí en Venezuela. ¿Pero qué tanta efectividad podemos tener o garantía que vengan los cancilleres de la UNASUR y nos presten mayor atención de la que pudimos tener por parte de la OEA? Mira, ahí no va a haber mayor cosa porque el documento de la UNASUR fue más pusilánime que el documento de la OEA. Sin embargo, son espacios de integración que si hubiera objetividad en su análisis, pudieran cumplir el rol de promover y de garantizar la democracia. Desgraciadamente, eso no está ocurriendo y no esperemos gran cosa de esa reunión de cancilleres de la UNASUR, que ha sido designada a petición del gobierno, porque eso fue parte de los acuerdos de la resolución que sacaron hace 15 días. Así fue de que, podemos esperar, ojalá y hubiera un milagro y efectivamente analizaran la situación de Venezuela con objetividad y vieran la realidad que está sucediendo con esta cantidad de muertos que ya llegan casi a 40 y la cantidad de heridos y de gente que ha quedado pues en sillas de ruedas. Esto que yo acabo de anunciar, en donde la zona de la Avenida de las Américas, Cardenal Quintero, El Rodeo, la Jumbo, Los Sausales, El Campito, La Pedregosa, La Linda, toda esa zona de Mérida, la Mérida después estudiantil, la Mérida universitaria, es considerada zona de guerra, y allí precisamente el Estado actúa por vía de grupos armados irregulares que cumplen una tarea realmente de persecución, de asesinatos horribles a cualquier hora de la noche y del día. En cuanto al estatus que podamos tener de los presos políticos, Simonovic, Leopoldo López, el más reciente, Escarano, también el alcalde de San Cristóbal, cuéntame, hoy hay una decisión sobre la liberación de López. ¿Cómo va el avance también a nivel político? Bueno, mira, es que ahí está la cuestión, pues el gobierno habla de paz y pretende pues que esta comisión de cancilleres de la UNASUR venga, lave la cara al gobierno, y vea usted la cantidad de presos políticos, la cantidad de crímenes políticos, la violencia política que se ha sucedido en Venezuela. Esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, los presos siguen presos, los exiliados siguen exiliados, las víctimas cuesta bastante para que vean resarcidos sus derechos. De verdad que es lamentable todo esto lo que está pasando, pero nosotros tenemos que seguir en esta lucha. Yo veo que desde el punto de vista, vamos a decirte, humano, social e internacional, ha habido pues mayor claridad y un avance desde el punto de vista político, en el sentido pues de desenmascarar este gobierno, porque hay algo que es cierto: este gobierno no va a poder resolver el problema económico y el problema social. Están jugando a que si el CICAD ayuda a bajar el dólar, que si el dólar bajó a $57, pero no le están diciendo al país que la devaluación está por el mismo porcentaje. Todo aumentó de precio. El café no se encuentra. La harina pan cuesta, si costaba 6 bolívares, ahorita vale 20. Y así para ustedes cortar los productos de primera necesidad, no se encuentran. Hay un desabastecimiento total. Ese problema no lo va a poder resolver el gobierno. Y este problema de conflictividad social en este momento va a seguir aumentándose. Que no crean que es que ya todos lo tienen controlado y en consecuencia, como dijo Maduro, queda un grupito de francotiradores en lo que él llama guarimba. Está equivocado, no está interpretando la realidad social. No es un grupito.
es la gente que está saliendo a protestar y que va a seguir protestando por la situación económica, por escasez, por los problemas pues que están afectando a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. ¿Y eso cómo lo resolveré? Con el dólar a 57 bolívares, con las declaraciones que va a mandar elementos represivos del Estado para acabar los francotiradores. No lo va a resolver, olvídense. Puede ser que en un día no haya manifestación, que a lo mejor pasen 2 días sin manifestación, que a lo mejor haya una tranquilidad aparente por unos días, pero el problema va a seguir, porque el problema del desabastecimiento de los sectores populares se comienza a sentir, porque nosotros vivimos sobre la base de una economía de importación, y la economía de importación depende de los dólares, de la divisa, y el gobierno pretende resolver el problema simplemente con divisas direccionadas exclusivamente a los sectores populares, pero es que en los sectores populares las colas son inmensas. Hay sectores populares que se van a los supermercados, vamos a decirte, urbanos, para ver si consiguen lo que no encuentran en sus sectores. ¿Cómo va a resolver eso el gobierno? El gobierno simplemente quiere adelantarse ante la fuerte represión que para mí va a venir en Venezuela, mucho más grave que la que tenemos. Esto apenas comienza, coronel. Yo lo que veo es que esta situación va a seguir y que nosotros tenemos que activar y tenemos que seguir diciéndole a la comunidad internacional. La iglesia, yo saqué el otro día un Twitter donde le pedí al Santo Padre que fijara su atención en Venezuela. Él es latino, él conoce la realidad de Venezuela. ¿Cómo es posible que una muchacha de 24, 26 años embarazada la asesinen y ya se identifica que supuestamente el asesino es un funcionario de Corpoelec? Bueno, entonces quiere decir que esos funcionarios del Estado andan armados disparando a quien sea. Y bueno, yo le pido a su santidad que fije su atención, que vuelva, que le ponga, vamos a decirte, un SOS fuerte a Venezuela, porque efectivamente aquí se están violando los derechos humanos, aquí el principio de la solidaridad cristiana y católica no está funcionando, porque una cosa es cuando hablan de la boca para afuera, de paz y de llamados al diálogo, y otra cosa es cuando tú ves las realidades. ¿Y cuál es la realidad de todos los días? Asesinatos, heridos, provocaciones a toda hora, persecución. Entonces aquí no hay una intención del gobierno de buscar el diálogo de la paz, sino que el gobierno lo que quiere es imponer un régimen político caduco y fracasado a la trocha y a la mocha, como decimos en los Andes. Bueno, William, muchísimas gracias por estas palabras. Mañana te vemos aquí en nuestros estudios de TNO Radio, donde vamos a analizar mucho más profundo cómo termina hoy la discusión en el hemiciclo y nos trae ya más claro el panorama de lo que es la realidad política y lo que es la realidad de esas comisiones, de qué se está trabajando a nivel de Asamblea Nacional para saber del ciudadano común cómo responder. Muchísimas gracias y te esperamos mañana aquí con mucho gusto en nuestros estudios. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Allá estaremos.